capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la Biblia allí: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron unos ángeles y le servían. Tiene su cabeza, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, damos gracias en esta mañana por el tiempo que hemos pasado de tomar tu Santa Escritura, de considerarla, estudiarla, ser edificados por medio de ella. En esta hora queremos pedirte, Señor, que nos hables conforme a tu propósito, la necesidad de cada uno, y que seamos edificados. Gracias por una vez más, Señor, estar reunidos, por cada hermano, por visitas de esta mañana, Señor. Que todo sea de acuerdo a tu palabra, Señor, y que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros. Colocamos el tiempo de predicación bajo la guía tuya, en nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que un rey pueda gobernar a otros, debe tener la facultad para gobernarse a sí mismo. Al comienzo del Evangelio según Mateo, encontramos a nuestro Señor Jesucristo ofreciendo el reino al pueblo de Israel. Él viene y comienza el mensaje a través de Juan el Bautista, que era el precursor. El mensaje era claramente de que se preparen y que el reino de los cielos se ha acercado. Por esta razón, entonces, antes de ejercer el gobierno, el Señor claramente debe manifestar la capacidad para gobernarse a sí mismo. La tentación de Mateo capítulo 4 nos enseña acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado durante 3 veces. Él mismo enfrentó la tentación. Satanás, una vez está en el desierto, comienza a mostrarle algunas áreas en las cuales es tentado el Señor. Esta tentación, hermanos, nos muestra claramente a nuestro Señor ejerciendo un claro autocontrol. Satanás entonces es experto en tentar. En razón del pasaje que hemos leído, hoy deseo mencionarles acerca de 3 tentaciones. El Señor Jesucristo atravesó por 3 tentaciones en este capítulo 4, versículos 1 al 11. Y de estas tentaciones vamos a aprender cómo el Señor las enfrentó. Lo primero que quiero que miremos está en los versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que tenemos que mirar es que la Biblia relata claramente que Satanás es el tentador. Fíjese, vino a él, dice el versículo 3, el tentador. El tentador por excelencia es Satanás. Su mejor arma que ha llegado y ha usado durante mucho tiempo se llama la tentación. Su mejor truco es tomar a la gente y tentarla. Por eso la Biblia dice: vino a él el tentador. El Señor está ayunando 40 días allí en el desierto, y después de haber ayunado, dice la Biblia, viene a él el tentador. Satanás entonces, como dije hace un momento, se vale de la tentación, siempre buscando que el hombre saque lo peor de sí. Esa es la diferencia con la prueba. La prueba Dios la trae no para sacar lo malo de nosotros, sino para refinarnos, hacernos mejores cristianos. Por otra parte, Satanás trae la tentación buscando que saquemos lo peor de nosotros. Y en esta ocasión, Satanás desea que Cristo saque lo peor de sí. Dice el versículo 4. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la primera tentación que trajo Satanás hacia nuestro Señor Jesucristo? Se refiere hacia una necesidad física. Está allí el Señor Jesucristo, luego de haber ayunado 40 días, estando en el desierto, lo más normal es que tuviese hambre. Y dice la Biblia que después de haber ayunado, pasado por los 40 días, tuvo hambre. La primera tentación tiene que ver con necesidades físicas. Satanás le dice al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios. Esa es una afirmación.
Satanás sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego no está poniéndolo en tela de juicio. Lo que está diciendo es, ya que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En pocas palabras, tú como el Hijo de Dios, siendo igual, porque jamás significa ser inferior, Hijo de Dios en la Biblia significa igual al Padre. Siendo igual en poder, en omnipotencia, tú puedes convertir estas piedras en pan. ¿Por qué no lo haces? La primera tentación tiene que ver con necesidades físicas. ¿Sería que tenía algo de malo que el Señor saciara su hambre con pan? ¿No? ¿Sería malo que el Señor, luego de haber pasado por ese tiempo de ayuno, lo más normal es que siendo hombre, sin dejar de ser Dios, comiera algo? No, no era nada de malo. Pero aquí está la sutileza de Satanás. Satanás se basa y utiliza cosas que no son malas en sí, pero cuando se sacan a la persona de la voluntad de Dios, son malas. El propósito de Dios era que Cristo, como estudiábamos, muriese en la cruz. Lejos del Señor recibir su poder para satisfacer sus propias necesidades. Ahí está la tentación. Satanás quiere que el Señor Jesucristo use su propio poder para satisfacer sus necesidades fuera de la voluntad de Dios. Eso es tentación. Nada de malo tiene comer. Una necesidad natural. El mismo Señor creó el cuerpo humano así de esa forma. Pero lo que buscaba Satanás en ese momento era que Cristo usara de su poder fuera de la voluntad de Dios para satisfacer sus propias necesidades. Ahí está la tentación. A veces el hombre, el cristiano, abusa, utilizando sus necesidades físicas, supliéndolas fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿será que es malo trabajar? Por supuesto que no. La Biblia habla de que el hombre debe ocuparse en un trabajo digno. Pero el problema está cuando busca un trabajo fuera de la voluntad de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Nada de malo tiene trabajar. Pero cuando el trabajo no honra a Dios, es más, lo deshonra, y cuando me llevo a meter mis deberes como cristiano, no puede ser la voluntad de Dios. ¿Sería la voluntad de Dios para ese momento que el Señor convirtiese las piedras en pan? No. No era por el momento. Más adelante lo vamos a ver el Señor manifestando su gloria, multiplicando panes, multiplicando peces, dando de comer a las multitudes. Pero en esta situación específica, no era la voluntad de Dios Padre que el Hijo usara su poder para convertir piedras en panes como se lo propuso Satanás. Ahí está la frase, hermanos, que hoy en día se ha tomado mucho de moda. Y es, tú eres hijo de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Y como eres hijo de Dios, entonces métete en unas cuantas cosas irresponsables. ¿Ha escuchado usted ese lenguaje? Muchas iglesias pentecostales, carismáticas hablan de ese lenguaje. Tú eres hijo de Dios, métete en una deuda, Dios te respaldará. Y resulta de que no es la voluntad de Dios. Se endeudan, toman malas decisiones y creen que Dios tiene que respaldarlos por cuanto son hijos de Dios. Y no es así. Todo lo que hagamos que me lleve a mí, lo lleve a usted, a omitir nuestros deberes como cristianos es una mala decisión. En esa oportunidad Satanás buscaba que el Señor actuara fuera de la voluntad de Dios, supliendo su necesidad física. ¿Cuál necesidad tenía? Hambre. Dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, lo más natural, tuvo hambre. Ahí está la tentación. Hacer uso de nuestra propia voluntad, basarnos en necesidades físicas para deshonrar claramente a Dios. Eso es lo que quería Satanás. Como dije hace un momento, Satanás es tan sutil que se basa en cosas que no son malas en sí, pero que mal enfocadas nos llevan a omitir nuestros deberes como hijos de Dios. Esa es la forma de Satanás. Sutilmente engaña a la gente. Y el problema está en que es tan tentación, porque usted lo mira, comer no tiene nada de malo. Y a veces pasa así, hay cosas que en la vida del cristiano no son pecado en sí, pero si no tiene cuidado, Satanás puede causar para sacar de la voluntad de Dios a ese cristiano. Por cosas que no son pecado, porque el cristiano se sobreentiende que está alerta al pecado. ¿Quién no sabe si Satanás viene y le dice, oye, tienes que adulterar? ¿Quién no sabe que es pecado eso? Pero si le dice, oye, mira, de pronto si haces este tipo de cosas, no tiene nada de malo, de pronto un día no lee la Biblia. Mira que no suena tan malo. Ah, pues no todo puede ser Biblia. ¿Ha escuchado usted ese lenguaje? Ese lenguaje que a veces suena en algunos hogares, en algunos cristianos. No todo puede ser Biblia. Pues no tiene nada de malo. Hoy no vamos a leer la Biblia, vamos a dedicarnos hoy a otro tipo de actividades. No suena tan malo, pero sabemos que leer la Biblia, hacer la voluntad de Dios, es parte de nuestros deberes como cristianos. Y sin darnos cuenta, Satanás de esa manera nos saca de la voluntad de Dios. Primera tentación, necesidades físicas. Cuidado con sus necesidades. Satanás puede basarse en sus necesidades para sacarle de la voluntad de Dios. Tengo la necesidad de llenar mi alacena de alimento, así deshonrando la voluntad de Dios en un trabajo que no honra a Dios. No importa este trabajo, Dios dice que yo debo trabajar, que el que no trabaje, que no coma. Me conseguí un trabajo en un bar. Así hay gente. Claro, debemos trabajar y suplir necesidades.
Pero ¿será la voluntad de Dios que un cristiano trabaje en un bar? ¿Donde hay malas palabras, donde hay trago, donde hay licor? Pues no. Es exactamente la forma como Satanás busca. De seguro que vendrá a su vida con necesidades físicas y le tratará de tentar para desenfocarle de la plena voluntad de Dios. Cuidado con necesidades físicas. ¿Cómo respondió el Señor? Mire, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente, aunque no está muy claro, el texto tomado del libro de Deuteronomio se refiere de todo aquello que es la voluntad de Dios. En eso debe vivir el hombre. El hombre no solo debe vivir para pan físico, el hombre debe vivir de acuerdo a todo lo que Dios quiere y desea. Esa es la respuesta que le da el Señor. No podemos basarnos únicamente en necesidades físicas, porque eso nos puede llevar a salir de la voluntad de Dios. Debemos vivir y basarnos de acuerdo a lo que Dios quiere y desea, de todo lo que sale de la boca de Dios. Y obviamente lo que sale de la boca de Dios es su plena y completa voluntad. Segunda tentación, versículo 5. Mire lo que dice la Biblia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, otra vez, mire, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Segunda tentación. Esta segunda tentación tiene que ver con decisiones locas. ¿No sería una locura que el Señor Jesucristo hiciera lo que dice Satanás? Se fuera de la parte alta, se tirara desde allá abajo a ver si de pronto se cumplía una cita del Salmo 91, porque está escrito en el Salmo 91. Eso se llama decisiones locas. Lo insta a que haga algo que es una locura. Jamás el texto está hablando de tirarse de edificios, de lugares altos y que el Señor nos va a guardar para que no tropiecemos nuestros pies en piedra. No habla de eso. No habla de tropezar allí. Está hablando de que el Señor nos va a cuidar. Claramente entonces, aquí vemos las decisiones locas. Satanás es experto en tentar a la gente para que tome decisiones locas. ¿Qué decisiones ha tomado usted que son locas a la ligera? Eso implica entonces que sin darse cuenta, Satanás le ha tentado y usted ha caído en el engaño de él. Mucha gente toma decisiones a la carrera, precipitadas, a la ligera. Y eso, tarde que temprano, se reflejará que es una mala decisión. Decisiones locas. Y lo que es peor, Satanás esperaba que Cristo, en medio de su decisión loca, buscara el respaldo de Dios mediante una cita de la Biblia. No hay nada más peligroso, hermanos, que buscar un texto de la Biblia para justificar un pecado. ¿Ha visto usted eso? Hay gente que cuando no tiene cuidado con ese tipo de tentación y toma malas decisiones, ¿sabe que se busca? Un versículo de la Biblia que justifique su pecado. Oye, hermano, ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque es que mi esposo es incrédulo y dice la Biblia que debo sujetarme a él. La Biblia se debe sujetarse, pero también habla de que por encima de eso debe cumplir sus deberes como cristiano, como cristiana. Y el cristiano que no tiene cuidado puede llegar a buscar un versículo de la Biblia para sustentar un pecado. Oye, hermano, ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? No, porque es que también la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con algunas cosas. También hay que mirar a la familia. Entonces hay que irnos de paseo con la familia. Fíjese de esa manera tan sutil. Satanás busca entonces que nos basemos en textos de la Biblia para justificar nuestro pecado. Si usted le pregunta a un cristiano fuera de la voluntad de Dios, siempre tiene un texto para justificar su pecado delante de Dios. ¿Ha notado usted eso? Casi siempre el cristiano que se sale de la voluntad de Dios comienza a buscar en la Biblia algún texto que justifique su pecado. Y no hay nada más peligroso. Oye, hermano, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Porque es que yo tengo que ir con una actitud correcta, no ser hipócrita, y sacan los textos de la hipocresía, justificando un pecado con un texto de la Biblia. ¿Cuál es el texto favorito de aquellos que les gusta todavía tomarse unas 2, 3 cervezas? ¿Juan 2? El Señor convirtió el agua en vino. Luego, entonces tampoco tiene que ser tan malo. El Señor lo que condena es la borrachera. Yo no me estoy emborrachando, me estoy tomando una, nomás. Esa es la forma, decisiones locas. Le dice Satanás a Cristo, tírate abajo y cita el Salmo 91. Así le dice a algunos cristianos, haz esto y busca un versículo de la Biblia para que te justifiques. Jamás funciona así, hermanos. Segunda tentación, decisiones locas. Qué locura que el Señor hubiera hecho caso a Satanás. Es más, todo lo que hacemos fuera de la palabra de Dios es insensatez. Muchas de las decisiones locas vienen como resultado de la insensatez de cada persona. Porque caen en el engaño de Satanás. Ahí está, usted es hijo de Dios. Acuérdese lo que dice en tal lado. Y hay que decirlo, hermanos. Toda distorsión de la palabra de Dios es de origen diabólico. Por eso el serio problema en el cual están aquellos predicadores supuestos que distorsionan la palabra de Dios. Eso es de origen diabólico. Citan la Biblia. Usted mira, Satanás inventó ese versículo. Está en la Biblia.
en el Salmo 91, pero está mal citado porque no se refiere el contexto a eso. No se refiere de botarse desde un edificio alto, desde un pináculo de un templo, no. Se refiere de que el Señor nos va a cuidar en la medida que estamos en comunión con Él, no de tirarse de edificios. Así está toda secta y todo movimiento religioso. Usted mira, las iglesias falsas tienen la Reina Valera del 60, usted y yo la tenemos. Y citan versículos, pero salidos del contexto. ¿Cuál es el origen de eso? Satanás. Satanás se sabe la Biblia. Le dijo al mismo autor, al mismo Dios que es el inspirador de la Biblia, le dijo, escrito está. Fíjese lo que le dice. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Mire, eso es el Salmo 91, versículo 11 y 12. Si usted mira, allí está la cita. Sí es esa cita, pero mal interpretada. ¿Puede usted comprender y dimensionar hasta dónde llega toda distorsión de la Biblia? ¿Cuál es el origen? Usted dirá, yo voy a un lugar donde me habla la Biblia, pero distorsionada. ¿Cuál es el origen? Usted dirá, allá, don Balán Gómez, don este otro, don otro. Tiene la Biblia, sí, pero ¿cómo la cita? No solo es citar la Biblia, sino cómo se cita, hermanos. Porque para citar la Biblia, Satanás nos aventaja a usted y a mí. Satanás puede saber más Biblia que cualquiera de nosotros. ¿Sabía usted eso? No solo por ser el diablo, sino por tiempo y porque la ha vivido, hermanos. Entonces sabe más Biblia que cualquiera. El asunto no es si citan la Biblia. El punto principal es cómo se cita. Toda malinterpretación de la Biblia, cual sea, es de origen diabólico. Mire que allí hablan de la prosperidad y aquí dice que claro, que todo lo que atares en el cielo será atado en eso está en la Biblia, pero está malinterpretado. ¿Dónde es el origen de eso? ¿Será que Dios me lleva a mí a malinterpretar la Biblia? ¿Será el Espíritu de Dios que nos toma a un hombre para que distorsione la Biblia? No, es Satanás el que opera de esa forma. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma en que citamos la Biblia, hermanos. Toda secta tiene su versículo favorito. Mire, verá. Pregúntele al testigo de Jehová, tiene sus versículos favoritos. Desde luego, malinterpretados. Pregúntele a un mormón, tiene sus versículos también favoritos. Pregúntele a cualquier secta y verá, siempre tiene un versículo y usted lo mira y está en su Biblia, pero ¿cómo lo están citando? Así que entonces, las decisiones locas que tomamos, hay que tenerlas con mucho cuidado. Porque detrás de esto, Satanás busca una mala decisión sustentada por un versículo de la Biblia. No solo eso, mire, versículo 8, una tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Tercera tentación, esta es común también, se llama tomar atajos. Si usted mira y analiza bien, una vez Cristo muriera en la cruz, derrotaría al diablo y como dice Apocalipsis 11, vamos a mirarlo allí, Apocalipsis capítulo 11, todo lo que vemos llegará a ser futuramente del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Esto sucederá futuramente. Versículo 15 del capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué sucedió y qué tuvo que haber pasado antes para que llegue ese momento futuro? Lo que estudiábamos hoy en la escuela dominical. Cristo tuvo que morir en la cruz. Por eso entonces la propuesta de Satanás se llama un atajo. Es decir, no tienes que ir a la cruz, únicamente adórame y vas a tener todo lo que ves. De igual manera, el resultado es el mismo. ¿Cuál es el resultado futuro? Pues todo esto va a ser tuyo porque vas a reinar. Pero yo te pongo un camino más fácil. Tú te postras, me adoras y yo te lo doy. Se llaman atajos. Satanás es experto en colocarle atajos a la gente. Satanás ofrece maneras fáciles. Sobre todo en este mundo del facilismo. Vivimos en un mundo de la ley del mínimo esfuerzo. ¿Viste usted eso? Todo es un clic. Ya usted puede programar. Hasta ahora usted puede programar por su celular la lavadora cuando usted quiere que lave, estando fuera de la casa. Todo lo conecta en su teléfono inteligente, lo pone ahí cuando quiere que lave y lo maneja desde donde usted esté. Esa es la ley del mínimo esfuerzo. Y Satanás desea que caigamos en ese engaño. ¿Sabe lo que pretende Satanás con Cristo? Que no vaya a la cruz. Usted puede dimensionar qué pasaría si verdaderamente Cristo hubiera accedido a lo que dice Satanás. Pues muy sencillo. Todo este mundo que usted ve sería de Cristo. Sí, pero estaría perdido. ¿Entiende eso? Porque Satanás en la actualidad es el príncipe de este mundo. Todo este sistema que usted ve es del diablo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Pero cómo está el mundo? El mundo está claramente perdido. Si Cristo accede a lo que dice Satanás, todo este mundo sería de Cristo, pero estaríamos todos perdidos. Menos mal que el Señor es infinitamente sabio y no accedió a la propuesta del diablo. ¿Entiende usted eso? Entonces piense usted en este día.
¿Qué métodos fáciles está proponiendo Satanás a usted? Usted dice, bueno, Satanás me propone un método fácil, dinero fácil, atajos, no hay necesidad de hacerlo de esta forma, hagámoslo de una manera más fácil, e igual el resultado es el mismo. Eso es lo que busca Satanás. Detrás del facilismo, mire, la vida cristiana no es de atajos, es de un camino. Y es interesante que exactamente el Señor cita todas las veces, el escrito está. Y todas las referencias que mencionó están en el libro de Deuteronomio. Si usted mira Deuteronomio, el libro de Devarim en hebreo, exactamente describe la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. ¿Dónde estaba Cristo siendo tentado? En el desierto. Donde el pueblo de Israel sufrió derrota porque no pudieron pasar la prueba. 40 años dieron vueltas y toda esa generación de 20 años para arriba murió en el desierto. Murmuraron, se rebelaron, se quejaron, murieron toda esa generación de 20 años para arriba. ¿Sabe? Allí en el desierto el Señor venció a Satanás con el libro del desierto, que es el libro de Deuteronomio. Usted no podrá enfrentar correctamente las tentaciones del diablo si no se somete a la palabra de Dios. Siempre Cristo dijo, versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Satanás no se asusta porque usted lo reprenda, le eche unas maldiciones. Él se asusta porque usted se somete a la palabra de Dios. Ahí está el poder y la autoridad. No de un hombre que grite, que se despeluque, que lo maldiga, que lo amarre, sino aquel que vive y se somete plenamente a la palabra de Dios. Eso es resistir. Someteos a Dios. ¿Y cómo se somete una persona a Dios? Sometiéndose a la palabra de Dios. Cuando hace eso, resiste al diablo, dice la Biblia, y él huirá de vosotros. El diablo va a huir. Ahí está en Santiago capítulo 4, muy claro. Los atajos hay que tener en cuenta, hermanos. ¿Qué le está proponiendo Satanás a usted? Es más, Satanás quiere sacar y alejar como sea posible la cruz de la vida de una persona. Piensen eso. Lo hizo con Cristo. No vayas a la cruz. ¿Por qué? Tiene que ir allá. Más adelante lo vemos que usa al mismo Pedro para decirle, nunca te acontezca tal cosa. Y el Señor le dice, apártate, quítate de mí, Satanás. Satanás aborrece la cruz. ¿Sabía usted eso? Claramente, Satanás y la cruz no van. Porque la cruz y el que fue a la cruz, porque no es el instrumento, sino el que murió en la cruz, fue lo que causó su derrota. Ahora, ¿qué cree usted que Satanás va a buscar sacar de los púlpitos, de la vida de la gente, de las iglesias? ¿Qué cree que va a buscar Satanás sacar? La cruz. El mensaje de salvación. No se escucha el mensaje de arrepentimiento. No se escucha el mensaje de que necesita usted pasar por el altar. Acuérdese, no se escucha. Satanás, como quiera, y su esfuerzo se va a enfocar en sacar la cruz y sacar a las personas de que vayan a la cruz. Él sabe que si la persona no va a la cruz, está perdido. ¿Y qué propone? Atajos. Los atajos es, no tienes necesidad de consagrarte e ir a la cruz. ¿Por qué no mejor vas a una secta religiosa donde te hablen bonito, donde te hablen mensaje de motivación, donde te hablen de cielos abiertos, de prosperidad? No hay necesidad de arrepentimiento. Ese mensaje de arrepentimiento, que somos pecadores, ya está obsoleto. Vamos a modernizarnos, dicen hoy en día. Claramente, Satanás aborrece la cruz. ¿Qué concepto tiene usted de la obra de Cristo? ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Usted aborrece la cruz? ¿No le gusta el mensaje de salvación? ¿No le gusta el mensaje del infierno? Porque mire, ¿cómo puede ser salvo si no entiende el infierno usted? ¿De qué tiene que ser salvo? ¿No le gusta el mensaje de arrepentimiento, de consagración? Entonces le va a gustar el método del atajo del diablo, que es saque la cruz y puede llegar por otro lado. De esa forma Satanás opera. 3 tentaciones, las mismas que enfrentaron Adán y Eva en el huerto de Edén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Las 3 áreas, ¿no? En esas 3 áreas fue tentado, en el caso del Señor Jesucristo, y venció. ¿Fue tentado el Señor en los deseos de la carne? Claro. ¿En los deseos de los ojos? ¿No le mostró todos los reinos? Claro. ¿La vanagloria de la vida? ¿No le dijo todo esto te voy a dar? Claro. Pero el Señor Jesucristo venció la tentación mediante la palabra y el Espíritu de Dios. Eso fue lo que llevó a que Cristo en su parte humana venciera a Satanás. Con la palabra y con el Espíritu de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo que es equivalente a una vida saturada de la palabra de Dios. Lo va a llevar a usted que enfrente correctamente las tentaciones. Lo va a llevar a que tome decisiones correctas, no decisiones locas, que es una tentación de Satanás. Lo va a llevar a que no se base únicamente en las necesidades físicas. Lo va a llevar a que no tome atajos. Solo la palabra de Dios y una vida controlada por el Espíritu de Dios. ¿Desea usted vencer las tentaciones en su vida? Necesita ponerse en serio con la lectura de la palabra de Dios. Someterse al Espíritu de Dios, que seguramente le va a llevar a la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra son unos, porque así como se llama la palabra de verdad, el Espíritu es el Espíritu de verdad. Coinciden, concuerdan, y su obra va a ser siempre llevarnos a la Biblia. ¿Quiere usted una vida llena del Espíritu de Dios? Necesita someterse a la palabra de Dios.
¿Qué tentaciones está trayendo Satanás? Acuérdese, Satanás es el tentador por excelencia. Si tentó al Señor Jesucristo, imagínese, siendo Dios, ¿no nos tentará a nosotros? ¿No le tentará a usted? ¿No buscará sacarle la voluntad de Dios? ¿No buscará que usted tome necesidades físicas y se aparte de la voluntad de Dios? ¿No buscará de usted que tome decisiones locas? ¿No pretenderá que usted lo mejor tome atajos? Seguramente sí. Pero ahí está la respuesta. Hay un escrito está. Y para que podamos decir escrito está, tenemos que conocer. Usted me dirá, Cristo es Dios, por supuesto, pero como hombre aprendió la escritura. Como Dios la sabe, pero como hombre la aprendió. Luego, allí está siendo tentado como hijo de Dios en su parte humana. Y siempre dijo, escrito está. Luego, sabía la escritura. Ese es el problema. Ahí está la derrota del cristiano. Porque el cristiano no sabe, el escrito está. Y eso causa derrota. Eso causa que acceda a las tentaciones que trae Satanás a la vida. Le invito para que incline su cabeza, por favor, y medite seriamente en aquellos aspectos que hemos hablado de la palabra de Dios. ¿Qué áreas Satanás está tentando en su vida? A lo mejor en su momento de mayor consagración. Mire, Cristo estaba consagrado. En el desierto estaba ayunando y por eso estaba lleno del Espíritu. Y fue cuando Satanás le tentó. Cuando más esté usted avanzando en el camino de Dios, seguro Satanás vendrá a tentarle. ¿En qué área le está tentando? ¿En el área de las decisiones? ¿En el área de las necesidades físicas? O a lo mejor a tomar atajos en su vida. Acuérdese, necesitamos siempre ir a la palabra de Dios. Tiene su cabeza, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Tiempo de reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, ser edificados, suplicándote, Señor, que nos ayude, Dios. Necesitamos de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas y para ello, Señor, tu palabra es crucial. Ayúdanos, Señor, a saturar nuestros pensamientos, nuestros corazones, actitudes, con lo que tú dices en tu Escritura, Dios. Gracias por, hermanos, Señor, por este día que nos das, Señor, de una vez más, Señor, escuchar tu palabra, ser expuestos al mensaje que tienes de allí. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado con las tentaciones. Y danos, Señor, la capacidad de poder aplicar tu palabra, los principios de ella, ante cada tentación. Gracias por este tiempo. Lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.